Hoy es 3 de enero de 2026, estoy con mi abuela y le hago unas preguntas. ¿Cuándo naciste? Nací en el año 1925, un 14 de agosto, no sé la hora. En Rumania, la provincia de Moldova, en la ciudad que se llama todavía Bacău. ¿Y te acuerdas cómo se llaman tus papás? ¿O cómo se llamaban? Yo me llamo Ana Isaac. ¿Cómo se llamaban? Mi papá se llamaba León Isaac y mi mamá Rachel Isaac, porque en Rumania se ponía, cuando uno se casaba, agarraba a la mujer el nombre del marido, ¿no? Ya perdía el suyo. ¿Tenías hermanos? No tenía hermanos, no tuve hermanos. ¿Y cómo se llamaban tus abuelos? Mis abuelos se llamaban Germán Isaac y pues ahora la de la abuela se me voló. ¿Y de dónde eran ellos? Ellos eran de Rumania también. Así que estoy de descendencia totalmente rumana. ¿Y tu esposo? ¿Cómo se llamaba? Mi esposo se llamaba Enrique León. No era una chica muy movediza ni nada, era muy tranquila. Antes de ir al colegio no me acuerdo nada. No se acostumbraban al jardín de infantes en aquellos años, a esta edad. Entrabas directamente al colegio primario, que lo hice también en Bacău, en mi ciudad en que nací. Mis padres tenían restaurante, pero comida para mí no había. No me gustaba nada. Lo único que algo comía podía ser un pedacito de carne con vinagre arriba. Pero no comía, a lo mejor veía demasiado comida y era delgada también. ¿Qué es lo primero que recordás de tu casa de Bacău? ¿De mi casa? De Bacău. De Bacău. Era una casa como antigua y era preparada para los inviernos, porque en Bacău de noche podía llegar a 15 grados bajo cero. Había nieve así de 1 metro, 1 metro y pico. Las calles también estaban con nieve y se andaba en trineos, más que coche había muy poco. En verano había mateos, en invierno en trineos. Eso era lindo, con caballito, con cascabel. ¿Y cómo eran tus padres y tus abuelos? ¿Qué historias te contaban? Tuve muy pocos abuelos yo. Uno falleció cuando yo tenía 2 años y la abuela falleció cuando tenía 5. Y de parte de mi mamá no tuve, que mi mamá quedó huérfana a los 16 o 18 años. Así que lo malo fue que no tuve abuelos, son muy importantes en la vida. Sí. Mis padres eran también muy ocupados. Como les dije, tenía restaurante y para atender un restaurante no era fácil. ¿Cómo se celebraban las fiestas judías en la ciudad pequeña? Era más tradición que religión. Nos gustaba así ponerle una linda mesa, más que ellos podían hacerlo, ¿no? Invitar a lo más cercano con algún, porque mi papá tuvo 7 hermanos, eran 7 hermanos. Así que algunos aparecían en alguna fiesta, porque no estaban todos en la misma ciudad.
Eras un adolescente cuando empezó la guerra y ¿cómo cambió tu vida de un día para el otro? Que me sacaron del colegio. Como era judía no podía más ir al colegio. Eso me hizo mal en aquel entonces y hoy en día todavía lo siento. Que me parece que mi vida hubiera sido otra. Pero era una chica, ¿cómo decirte? No muy acompañada. Tenía sí 2 primas con cual me llevaba siempre. O por ejemplo a la tarde muchas veces me iba a la casa de una de ellas que tenía una casa muy linda como para jugar. Así con esto me entretenía yo más. Y el negocio de mis padres no ayudaba mucho. Yo me fui de Bacău antes que vinieron los nazis. Mi papá, como tenía el restaurante, tenía derecho de vender vino, alcohol, como decían. Cuando vinieron los nazis, le sacaron también el brevet, que se llamaba en rumano, y no lo dejaron tampoco vender. Entonces se enojó, que decía que toda la familia, todos eran de esta ciudad y le dejaron que le saque todo. Entonces se enojó y se fue. Y fuimos a la capital. Y allá hizo un restaurante más chico, sin bebida alcohólica, y de un costado tenían una fiambrería en el mismo lugar. Y allá era cuando vinieron los nazis. Y como mis padres tenían este restaurante, más, ¿cómo decir? Como eran la Martona acá, no sé si ustedes conocieron. Vascongada, con leche, cosas rápidas. Como tenía también la fiambrería, se ponía de las 2 cosas. Y se acostumbraron en un cierto momento a venir unos nazis. Pero no sé si sabía que éramos judíos, yo creo que sí. Pero no, como si no fueran. Y a ellos sí les gustaba tomar café con leche, con crema batida. Y eso ayudaba yo para batir la crema para los nazis. Pero ellos me traían chocolate. Te digo, no sé si supieron qué son. Pero yo creo que sí, porque mis padres hablaban un alemán como más un tipo de yiddish que un alemán, como podía hablar ellos. Pero nunca hicieron. Ahora sí, mi papá sí tuvo que ir a levantar nieve, que eran trabajos forzados llamados. Solamente por la calle que pasaban los nazis con las camisas. Los nazis rumanos tenían camisas verdes. Y te estremecías solamente al verlo. Uno sufría aunque no tuvimos en Rumania, por lo menos a nosotros no nos tocó estas desgracias que hicieron los nazis en otros lugares. Que hubo gente que sufrió más que nosotros. Para mantener la esperanza o seguir sintiéndose una familia judía cuando estaba prohibido o era peligroso. Trabajando. Mis padres seguían trabajando, te digo, hasta tuvimos clientes como los nazis, pero no nos hicieron nada, nunca se habló de nada de esto. Así que pero no teníamos la estrella. Lo que padeció fue mi papá, una que le sacó el
derecho y después que tuvo que ir a levantar nieve, pero ya no teníamos casi nada. Eso era, se vivía todavía en una parte del restaurante porque nos bombardearon la casa, pero eso fueron yo creía que fueron los alemanes, pero no. A los alemanes los bombardearon los americanos y los rusos para sacarlos. Así que sufrimos de este tipo de... Nos bombardearon las casas. Cuando salíamos del refugio no teníamos nada. ¿Y en algún momento pensaron escaparse? Yo me escapé. Pero padres, antes, no. ¿tus papás no? ¿Nunca? No. Ellos nunca. No, eran muy, no sé cómo decir, era una ciudad chiquita de Rumania. No eran, después en la capital, como trabajaban, no se ocupaban no pensaban. El que fue mi esposo, que él vivía también cerca, por eso nos conocimos, porque él entraba al restaurante. Él fue quien pensó, porque era más joven, entonces eran otros pensamientos, veía otras cosas. Entonces a los 21 años salieron de Rumania. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fuimos? Fuimos a Rumania con Hungría. Hungría fue la primera. Nos casamos primero y después salimos. Así que nuestro viaje de casados fue todo este trajín que tuvimos después. Salimos por la frontera rumana, empezó a nevar, tuvimos un accidente y salimos, era una mujer primer ministra de Rumania, y cuando sabía que salimos, dio orden que nos trae de vuelta a todos los que salimos. Por suerte no aceptaron y nos siguieron llevando. Y nos llevaron hasta un punto de la frontera y después empezamos a caminar. A caminar y nos decía los que nos conducía, porque nosotros no conocíamos el campo rumano y para ir. Y me decía, a veces está lucecita allá lejos. Y parecía que vos caminabas y la lucecita no se acercaba. Hasta que llegamos a la frontera con Hungría. Cruzamos la frontera de Rumania a Hungría. Entramos por un día o 2 días en un templo donde nos dejó, porque era peligroso estar en la calle, porque los húngaros no nos querían mucho, así que uno tenía que cuidarse. Tuve la noche de casamiento en Hungría, que unos conocidos alquilaron una pieza en una casa para que tengamos el casamiento. Y después de allá vimos otras fronteras cruzando, caminando de Hungría a Austria. Sí, Austria. Y llegaba unos momentos que cuando nos acercamos de alguna ciudad que nos mandaba al Joint, que sostenía todo ese movimiento, algún coche para acercarnos más rápido en algún lado. Pero dormimos en establos, dormimos en casernas, ¿sabes qué es caserna? Donde vivían los soldados. Y como ya no estaban los soldados, nos metían nosotros para una noche o 2 noches. ¿Ibas con más gente? ¿Iban ustedes dos con más gente? 150 personas. Un montón.
llevabas alguna mochila? Yo llevaba una, creo que está todavía en mi casa, una valijita así chiquitita y una más grande. Pero no me acuerdo qué pasó con esta valija más grande. Y así pasamos por Alemania y llegamos a la frontera francesa. Y cruzamos en Navidad, pero no sé de qué año. Sí, debe ser de 47. El año cuando se declaró el Estado de Israel. En 48. Estaba en 48, pero esto era en 47. Claro. Supimos nosotros allá afuera que está el Estado de Israel. En Salzburg estaba yo cuando se declaró el Estado de Israel. No era sionista, estaba contenta, porque uno se siente distinto sabiendo que tiene un Estado, un respaldo en la vida. Puede ser que el primer día no lo pensé tanto así, pero después sí. Y solamente escuchar que existe el Estado uno se puso contenta, lógico. Tenés una dependencia, sabes a dónde, no sé cómo decirte, te sentís distinto, te sentís como ciudadano de un país tuyo, no de un cualquiera. ¿Y cómo fue tu vida en Francia en el 1948? ¿Cómo era? Pero nos ayudó el Joint, nos dieron a donde estar un poco, unos días. Y después tenía cada uno que, más fuimos a hoteles. De los demás después nos separamos, cada uno agarró por su cuenta, como decir. Y estuvimos en un hotel, Rue de la Victoire, Paris 9. Eso me acuerdo. El francés lo sabía del colegio, pero cuando salís del colegio con un idioma no sabes nada. Llegás allá y no entendés nada. Decís, este es otro idioma. Y nos enseñaron poner la radio todo el día que hable, no que tenga música, que hable. Y es cierto, los oídos se acostumbran porque cada idioma tiene una cadencia, como la música, y se acostumbran los oídos con esto. Y entonces empezás de a poquito a entender lo que te está hablando. Hice de todo. En una casa me dio hacer ruedos de pañuelos de... Otra vez hice para unas cosas de sábanas, también algo de costura. ¿Cuántos años vivieron en París? 5. 5. ¿Y por qué decidieron irse de París? A eso no me preguntes porque era el día de mi esposo y lo lamento hasta el día de hoy. Se le dio para hacer la América. Que había escuchado. Quería venir por acá. Pero ¿por qué no fui a América? A Norteamérica. ¿Por qué vino acá? Porque así fue mi destino. Fuimos a la frontera de Francia, en Marsella, y allá por Joint también nos dio un barco, se llamaba Florida. Era su último viaje después de la guerra, que fue en la guerra el barco. Y con este venimos en un mes. Bajamos sí en el puerto de Buenos Aires, no sé cómo. Sí, eso no le dije. En Francia nos dio pasaporte. Como teníamos la estadía, estamos oficiales, no estábamos clandestinos. Que no, tampoco te dije que
Enseguida cuando llegamos a París fuimos a la policía y declaramos que entramos clandestino. Entonces nos puso varios, éramos muchos, en una pieza como que nos encerró. Y después de a poquito nos llamaba a todos y nos daba unos papeles provisorios. Y después de 5 años tenía la estadía en Francia. Y cuando me fui podía quedarme para siempre en Francia. Justo cuando me fui. Porque acá conocimos unos rumanos que vivían en Mendoza. Y nos dijo, ¿por qué no vamos a Mendoza? Fuimos a Mendoza y trabajamos con ellos juntos unos años. Ellos trabajaban en costura. Se aprende la necesidad. La necesidad te hace saber todo. ¿Cuál fue la primera palabra que aprendiste? Claro, porque estaba de moda. Cualquier cosa decías 2 palabras, decían claro. Y cuidado, porque sabía leer cuidado de los coches y no sabía qué quería decir hasta que me di cuenta que debe ser. Esas fueron las 2 palabras. Y después se aprende por necesidad. En Mendoza teníamos un taller de confecciones y vendíamos a los negocios. Hacía de manequín yo para presentar la colección. Y les gustó a los mendocinos, que alguien se lo ponía la ropa y se lo mostraba, no en la mesa. Sí, decía que se veía de otra manera. Hice confecciones de chicos, de grandes. En Rumania. ¿En Rumania aprendiste? En el tiempo de los bombardeos, yo tenía una casa que me hacía ropa a mi mamá y a mí. Y éramos amigas con las chicas de allá. En tiempo de los bombardeos, iba en su taller un poquito, ella trabajaba y yo le ayudaba. Y ayudándole a ella aprendí yo. ¿Viste? Esto me hiciste acordar, me había olvidado. Mendoza es una ciudad linda, muy linda. Lo malo de Mendoza es que tiene los viñedos, que es lo principal de la vida de ellos. Y el clima no coincide bien con lo que sembraron ellos. ¿Por qué? Porque viene granizo, lluvia y tormentas muy grandes y destruye lo que tiene que crecer. Por ejemplo, venía una helada cuando la fruta estaba chiquitita y la destruían y esa no podía hacerse de nuevo. Entonces vos vendías la ropa y te daba pagaré, se llamaban, para pagarte en cuotas. Y cuando venía el vencimiento no tenía la plata porque vino el granizo, porque vino no sé qué peste, que había varias pestes. Y como yo no tenía plata de respaldo, se me terminaba la plata, no podía yo pagar lo mío. Entonces nos mudamos a la capital. Entonces empecé a trabajar en dependencia. A los 3 años vinieron mis padres, cuando Ricardo tenía 3 años. ¿Y dónde estaban ellos viviendo? En Rumania, en Israel. Ah, sí. O sea, todos esos años ellos vivieron en Israel. ¿Los escaparon con ustedes o se escaparon después? No. Ellos no se escaparon. Ellos pudieron viajar en barco. A Israel, de Rumania. Hice bien y hice mal que los traje.
Mi mamá estaba encantada con Israel. Y ¿cómo decirte? Cuando vinieron acá, no conocía a nadie, no conocía el idioma. Yo trabajaba. En cambio, en Israel ella contaba siempre que el viernes la gente limpiaba la casa y hacía un budín o una torta y compraba flores para tener para el sábado, Shabbat en la casa. Tenían amigos que hablaban el mismo idioma. Y yo los traje a la nada. Si no lo hubiera traído, también hacía mal. Hubieran dicho, ¿por qué no nos trae? ¿Por qué no? No sabía pensar qué hubiera podido pasar. Esto no lo pensé. Pensé que lo traigo nada más. Que yo quería también traer. ¿Cómo era Ricardo como chico? ¿Cómo era Ricardo? Obediente. No tuve problemas graves, así como hay padres que... No, estuvo un chico, ¿cómo decirte? Bueno, hizo su vida, no es que estuvo la pollera de mamá, no, normal como tiene que ser un hijo. Temporada sí, cuando yo no trabajaba, me sentaba con él en la mesa y hacíamos los deberes. Así aprendí yo a escribir castellano y él también. Muy bien. Y al colegio le gustaba decir versos. Aprendía versos que todas las mamás me preguntaban, ¿cómo pudo aprender un verso tan largo? Le gustaba estudiar esto. ¿Y no quisiste tener un segundo hijo? No sé si lo pensé o no. Mira, eso no me acuerdo. Creo que no, porque no, últimamente no. ¿Cómo decirte? Yo digo, pensaba y pienso que si traes un hijo al mundo, tienes que pensar un poquito que tiene que vivir. Y no querés que viva de cualquier manera. Querés que viva bien, que tenga una linda vida. Y lo mío no fue tan brillante como para pensar, creo en eso, pero puede ser que lo pensé a veces. No creo que una madre no piensa que al hijo le vendría bien tener un hermanito o una hermanita. Pero eso no me acuerdo. Son como detalles ya, aunque no son tan detalles, pero son. Ven cómo se mira. Anita, ¿cuántos nietos tenés? 10. Primero nietos. Nietos 4. 4, que son los hijos de Ricardo. Sí. ¿Y Porque bisnietos? no tuve que un solo hijo. ¿Y bisnietos? 7. 7. Por suerte. Y en base a tu historia, ¿qué mensaje le podrías transmitir a tus bisnietos? Puedo decirle que viva la vida, que no se deje, ¿cómo se explicarle? Que no se deje estar, que viva todos los días, que la viva. Que no lamente después que no la viví. Eso puedo decirle de todo corazón.